Hola, buenos días. En este objeto de aprendizaje vamos a aprender a utilizar la regla EDD, o menor fecha de entrega primero, y la regla de Moore para programar secuencias en problemas de fabricación de una sola máquina, donde vamos a ver que el objetivo fundamentalmente tiene que ver con las fechas de entrega. Lo que haremos en primer lugar es entender cómo funciona la regla EDD y la regla que definió Moore en los años 60 para optimizar medidas de eficiencia reguladas relacionadas precisamente con las fechas de entrega. Os acordamos que las medidas de eficiencia regular que manejamos fundamentalmente están relacionadas o bien con las fechas de entrega o con la utilización de los recursos, y que eso hace que haya dos tipos de grupos, uno que sería el relacionado con las tardanzas, los retrasos, etcétera, y otros directamente con el promedio o el valor máximo de las fechas de fin. En este caso nos vamos a centrar en el primero, en minimizar tardanzas o minimizar un número de trabajos retrasados. Veremos con un ejemplo la forma en cómo se aplican en un problema de secuenciación de una máquina. En primer lugar vamos a definir lo que sería la regla EDD. Ya digo que es una regla relacionada con la minimización de la tardanza o del retraso máximo. Lo que hacemos es secuenciar en primer lugar los trabajos que tienen la fecha de entrega más próxima, más pequeña. La regla de Earliest Due Date indica que en una máquina la solución óptima para un problema de minimización de la tardanza o de retraso máximo se consigue de esta forma. Es una regla muy sencilla, es una regla de tipo polinomial que se utiliza y que además tiene lógica evidentemente con lo que se hace en la realidad. Vamos a verlo con un ejemplo simple. Supongamos que tenemos un taller de fabricación de solamente una máquina donde hay que fabricar 4 trabajos. Cada uno de esos trabajos tiene un tiempo de proceso, que es el que tenemos aquí definido, y también tiene asociado una fecha de entrega. Podemos observar que hay trabajos que tienen que entregarse más próximos, el 1 y el 2, mientras que el 3 y el 4 están más alejados en el tiempo. Estas fechas de entrega normalmente vienen impuestas por la planificación maestra y es un parámetro de entrada a la programación de producción. La aplicación de la regla EDD sería simplemente ordenar estos trabajos de menor a mayor fecha de entrega. En concreto, el trabajo 1 sería el primero porque tiene fecha de entrega más pequeña, después el trabajo 2 y a continuación el trabajo 4 y 3. La secuencia que obtendríamos sería la que viene descrita en este diagrama de Gantt, y podemos observar que si calculamos las fechas de finalización de los trabajos, por ejemplo el trabajo 1 empieza en el instante 0, dura 5 unidades, a partir de ahí podemos aplicar el trabajo 2, el trabajo 2 dura 4 unidades, en total 9. A partir del trabajo 2, cuando acaba en el instante 9, viene el trabajo 4, que dura 8 unidades y termina en el instante 17. Y finalmente el trabajo 3, que dura simplemente 2 unidades y acaba en el instante 19. Conocidas las fechas de entrega, las fechas de finalización, y conocidas las fechas de entrega, por supuesto, podemos ir calculando las diferentes tardanzas, que en este caso son -1, 1, 0 y 1. Ya que simplemente se trata de restarle a la fecha de finalización la fecha de entrega. Si el valor de la tardanza es positiva, tenemos un retraso; si es negativa, tenemos un adelanto; y en caso 0, es que hemos acabado justo cuando debíamos. En esta aplicación de esta regla podemos observar que nos da que el valor máximo de la tardanza es 1, que corresponde a 2 de los trabajos que hemos secuenciado, en concreto el trabajo 2 y el trabajo 3. A partir de aquí podemos establecer que no hay ninguna otra forma de ordenar estos trabajos que consiga que el valor de este retraso sea más pequeño. Es imposible que con estos datos haya una secuencia que tenga un valor 0. Siempre va a haber al menos un trabajo y ese valor el valor de la tardanza máxima va a ser 1. Bien, a partir de aquí podemos plantear una generalización de esta regla. Cuando los trabajos no tienen todos ellos la misma fecha de disponibilidad, o sea, no todos pueden empezar al instante 0, resulta que este problema se convierte en un problema mucho más complicado. Es un problema, de hecho, NP-hard, es un problema en el cual no se asegura que haya un procedimiento rápido de resolución que nos dé la solución óptima en el caso de minimizar la tardanza o el retraso máximo.
Por lo tanto, para evitar el uso de otros procedimientos más complejos, como podrían ser las técnicas branch and bound, de los cuales pues, también hay procedimientos que se usan para este problema específico, podemos aplicar la regla EDD, pero teniendo en cuenta que el resultado no tiene por qué ser necesariamente óptimo. ¿Cómo aplicamos la regla EDD? Pues lo vamos a aplicar de una forma generalizada. Lo que vamos a hacer es que en cada instante en el cual tengamos que secuenciar, pues solamente elegiremos los trabajos disponibles en ese instante y si hay más de uno, aplicaremos la regla de menor fecha de entrega primero. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, supongamos que tenemos los mismos trabajos 4 de antes, pero ahora los tiempos de proceso pues son 4, 7, 2, 8, las fechas de entrega son 6, 13, 19 y 17, pero además ahora tenemos una disponibilidad de los trabajos. Por ejemplo, el trabajo 1 y el 4 ya podríamos empezarlos a fabricar en el instante 0, pero el trabajo 2 hasta el instante 8, debido por ejemplo que no tenemos suficiente materia prima, no tenemos los planos, no tenemos herramientas, pues no podemos empezar a fabricarlo antes de ese instante. Pues bien, vamos a aplicar la regla EDD pero de una forma generalizada. En este caso, lo que haríamos sería ver qué trabajos pueden empezar en el instante 0. Que son el primer instante en el cual podemos secuenciar algo. Y vemos que de los trabajos posibles que podemos empezar, que son el 1 y el 4, tenemos que aplicar la regla EDD para ver cuál de ellos empieza primero. En este caso, del 1 y el 4, el que empieza primero es el trabajo 1, que tiene su fecha de entrega pues, más pequeña. Pondríamos el trabajo 1 en primer lugar de la secuencia y empezando el trabajo 1 en su fecha de disponibilidad, que es 0, y sumándole 4, pues acabaría en el instante 4. En el instante 4 veríamos de nuevo si hay varios trabajos para secuenciar. Eso quiere decir que los compararíamos con la disponibilidad R de los trabajos. Como vemos que solamente el trabajo 4 tiene una disponibilidad menor o igual al instante de finalización del trabajo 1, que hemos dicho que es 4, por lo tanto solamente el trabajo 4 es el único que podemos secuenciar. A continuación veríamos en qué momento acaba el trabajo 4. El trabajo 4 pues acaba en el instante 12, porque son 4 del trabajo 1 más 8 de tiempo de proceso del trabajo 4, 12. Vemos en el instante 12 qué trabajos hay para secuenciar. Los trabajos que pueden empezar antes del instante 12 son ya el 2 y el 3. Pues en ese caso ya aplicamos de nuevo la regla EDD, seleccionando en primer lugar el 2 y finalmente el 3. De nuevo, calculamos las fechas de finalización de los diferentes trabajos utilizando esta secuencia y eso nos da unos valores de 4, 12, 19 y 21. Si calculamos las diferentes tardanzas con respecto a lo que sería la fecha de entrega, vemos que sale un valor de tardanza máxima de 6. Insistimos que este valor no tiene que ser necesariamente el mejor, pero esta regla es mucho más rápida que utilizar un procedimiento branch and bound y nos puede servir como punto de comparación. Finalmente vamos a ver la última regla relacionada con fechas de entrega, que en este caso es la regla de Moore. Es una regla que persigue otro objetivo distinto y que a primera vista puede parecer chocante, pero se puede demostrar que si nuestro objetivo es minimizar el número de trabajos retrasados, o sea, la cantidad de trabajos que acaban después de su fecha de entrega, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ordenar las actividades o los trabajos en orden creciente de fecha de entrega. Si en esta secuencia se produce una o ningún retraso, la secuencia que obtenemos ya es óptima también para la regla de Moore y el procedimiento acaba en ese instante. Si no es así, o sea, si tenemos 2 o más trabajos retrasados, lo que hacemos es identificar de esos trabajos retrasados cuál es la primera actividad de la secuencia ordenada, cuál es la primera que se retrasa. Y vemos todos los trabajos que están desde esa primera actividad retrasada a su izquierda, o sea, los que están antes que ella, incluida ella misma, y vemos a ver cuál de ellas, de estos trabajos, tiene mayor tiempo de proceso. A partir de ahí cogemos el trabajo con mayor tiempo de proceso y lo colocamos al final de la secuencia. Y repetiríamos el proceso hasta que nos quede solamente uno o ningún trabajo retrasado. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo parecido al anterior. En este caso los trabajos son disponibles en el instante 0. Y lo que hacemos es ordenar según la regla EDD. 1, 2, 4, 3 de menor a mayor fecha de entrega. Vemos que hay 2 trabajos retrasados, con lo cual tenemos que aplicar el mover uno de los trabajos. El primer trabajo que tenemos retrasado es el trabajo 2, según esta secuencia.
Por lo tanto, lo que vemos es los trabajos, incluido el 2, a su izquierda, que en este caso sería el 1 y el 2. De estos dos trabajos, el 1 y el 2, el que tiene mayor tiempo de proceso es el trabajo 1, por lo tanto, cogemos ese trabajo y lo movemos al final de todo. A partir de aquí, la secuencia ahora solamente tiene un trabajo retrasado, que es el trabajo 1, ya que el resto pues, ha conseguido abrirse hueco por el tiempo de proceso que hemos liberado y acaban antes. En este caso, optimizamos esta medida de eficiencia de número de trabajos retrasados. Bien. Por lo tanto, vemos que esto es un resultado óptimo, aunque estamos penalizando mucho uno de los trabajos que además inicialmente no iba a estar retrasado, pero así funciona la regla de Moore. Como conclusión, podemos ver que hemos visto dos procedimientos relacionados con fechas de entrega y hemos visto la aplicación en un ejemplo concreto numérico. Muchas gracias por vuestra atención.